Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Química General. En el vídeo de hoy trataremos las fases condensadas, introduciendo los distintos tipos de sólidos a los que dan lugar: sólidos covalentes, metálicos, iónicos y moleculares, sólidos que estudiaremos más adelante en temas monográficos destinados a cada uno de ellos. Para ello, como viene siendo habitual, utilizaremos libros todos ellos presentes en la biblioteca de la facultad, como el Hugie, el Casabó, el Rogers o el Hausdorff. En menor medida, también utilizaremos otros libros como el Douglas McDaniel, Moeller o el Atkins, sin que esto sea en absoluto un listado exhaustivo. Existen otros muchos libros presentes en la biblioteca que pueden ser igualmente útiles para el alumno. Hasta ahora hemos estudiado las moléculas independientes de todo influjo externo. Así hablamos de moléculas que entrarían dentro de la categoría de gases, como pueden ser moléculas monoatómicas, helio, neón, los gases nobles, moléculas diatómicas correspondientes a formas alotrópicas, cloro, oxígeno, nitrógeno, moléculas relativamente sencillas, amoníaco, monóxido de carbono, clorhídrico, dióxido de azufre. También hemos visto moléculas que entrarían dentro de la categoría de líquidos, bromo, agua, etanol, o dentro de la categoría de sólidos, yodo, azufre, azúcar. Estos últimos, líquidos y sólidos, son lo que vamos a denominar genéricamente como fases condensadas. Empezaremos estudiando lo que se denomina el estado líquido. Sabemos que todo gas se puede licuar. Eso implica que para que se mantenga en estado líquido existen un tipo de fuerzas que mantengan unidas a esas moléculas. Ese tipo de fuerzas son las que estudiaremos en el tema correspondiente a las fuerzas intermoleculares. En el caso en el que predominan las fuerzas atractivas, que dependen de la temperatura, las moléculas colapsan y forman la fase líquida o la fase sólida. Si por el contrario lo que predominan son las fuerzas dispersivas, que no dependen de la temperatura, permanecerá en estado gaseoso. Así diremos que en alta temperatura tenemos un estado gaseoso, a baja temperatura estado líquido y a más baja temperatura estado sólido. En este estado líquido decimos que las moléculas tienen su movimiento de traslación severamente limitado, pero no impedido. Eso es debido precisamente a esas fuerzas intermoleculares. No obstante, las moléculas en el seno del líquido se pueden mover, con dificultad, pero se pueden mover. Ello confiere al líquido una propiedad que denominaremos como fluidez, es decir, los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene. Todos sabemos que si cogemos una cantidad de agua y la metemos en un recipiente, sea un vaso, sea una botella, se adapta a la forma de ese recipiente. Otra propiedad importante es la viscosidad, que en cierto modo depende de la calidad de las fuerzas intermoleculares. Es decir, a medida que una molécula se está moviendo, tiene que romper las fuerzas de cohesión con las moléculas que le rodean. Cuanto mayor sea esa fuerza de cohesión, mayor será la viscosidad del líquido y diremos que es un líquido más viscoso. Dado que los equilibrios suelen ser equilibrios dinámicos, ese estado líquido coexiste simultáneamente con un estado gaseoso, y eso se pone de manifiesto en lo que denominamos la presión de vapor de un líquido. Una sustancia puede pasar de estado sólido a líquido a gaseoso, y cada una de esas transiciones recibe el nombre correspondiente. Cuando un sólido pasa a estado líquido, decimos que ese sólido funde, se produce un proceso de fusión. Por el contrario, cuando un líquido pasa a estado de sólido, se produce una solidificación. El paso de líquido a gas o vapor, no vamos a hacer una distinción entre gas y vapor, sería una evaporación o una vaporización. El proceso contrario, gas o vapor condensan o licúan para dar un líquido. En el caso de la fase sólida, decimos que el movimiento de traslación de las moléculas está impedido. En la fase líquida estaba limitado, en la fase sólida está impedido. Y ese impedimento deriva igualmente por las fuerzas intermoleculares. Las moléculas mantienen sus movimientos de rotación y de vibración, pero no de traslación. Eso significa que los sólidos, a diferencia de los líquidos, tienen una forma rígida, fija. En condiciones normales de presión y temperatura, los líquidos y gases están normalmente constituidos por átomos, típicamente los gases nobles, helio, neón, o por moléculas discretas, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Por el contrario, los sólidos pueden estar constituidos por átomos, oro, plomo, lo que más adelante llamaremos sólidos metálicos, por iones, anión cloruro, catión sodio, lo que más adelante llamaremos sólidos iónicos, o por moléculas, como el yodo, lo que más adelante llamaremos sólidos moleculares, cuyas fuerzas de cohesión son muy fuertes, son fuerzas de interacción fuertes. Pueden ser interatómicas, interiónicas o intermoleculares, dependiendo del tipo de sólido al que nos estemos refiriendo. A la hora de estudiar los distintos tipos de sólidos, podemos dividirlos en 4 grandes categorías, atendiendo tanto al tipo de partículas que los constituyen como a la fuerza de cohesión que los mantiene unidos.
El primer tipo serían los sólidos moleculares, que como su propio nombre indica, están formados por moléculas y unidos por fuerzas intermoleculares, que son siempre atractivas, por ejemplo, el yodo. Este tipo de sólidos lo estudiaremos en el tema dedicado a los sólidos moleculares y a las interacciones intermoleculares. Un segundo tipo serían los sólidos iónicos. Como su nombre indica, están formados por iones. Por ejemplo, cloruro de sodio, formado por el anión cloruro y el catión sodio, dos iones. La fuerza de cohesión es una fuerza de tipo electrostático, lo que significa que puede ser tanto atractiva, cuando se trate de iones de signo contrario, como repulsiva, cuando se trate de iones del mismo signo. Las fuerzas de tipo electrostático son no direccionales y por lo tanto la interacción electrostática también será no direccional y dará lugar al enlace iónico que estudiaremos en el tema correspondiente. Normalmente este tipo de compuesto se presenta entre elementos que tengan una gran diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, el cloruro sódico, el cloruro se encuentra situado en la parte derecha de la tabla periódica, en tanto que el sodio se encuentra situado en la parte izquierda. Los iones tienen su movimiento de traslación impedida. Conservan, eso sí, sus movimientos de vibración y de rotación. Un tercer tipo serían los sólidos metálicos. Están formados por átomos, oro, plomo, cuya fuerza de cohesión es de tipo atractivo, no direccional, y es lo que llamamos genéricamente como el enlace metálico y que estudiaremos en el tema correspondiente dedicado a los sólidos metálicos. Típicamente se da entre elementos muy electropositivos, como son los metales. Y por último, tenemos los sólidos covalentes, formados por átomos que están unidos entre sí mediante interacciones de tipo enlace covalente. Es una interacción muy fuerte, pero al mismo tiempo es fuertemente direccional, tal que todos los átomos están unidos mediante este tipo de interacciones, dando lugar a lo que llamaremos genéricamente como sólidos covalentes y que en algunos libros se denominan sólidos tridimensionales o sólidos tridimensionales infinitos, y que estudiaremos en el tema inmediatamente siguiente a este, denominado como sólidos covalentes. Típicamente se da entre elementos que tengan una electronegatividad similar y además relativamente elevada, típicamente situados en la parte derecha de la tabla periódica, carbono, nitrógeno, etc. Atendiendo al tipo de unidades estructurales que forman ese sólido, podemos considerar que son moléculas, en cuyo caso tendremos unas interacciones intermoleculares entre dichas moléculas para dar lugar a sustancias covalentes moleculares, sólidos moleculares. Bien, podemos considerar como unidades estructurales átomos, en cuyo caso tendremos enlace covalente, que nos podrá dar lugar o bien a sólidos covalentes tridimensionales o bien a las mismas sustancias covalentes moleculares, es decir, sólidos covalentes cuando nos den estructuras tridimensionales infinitas, sólidos moleculares cuando den lugar a moléculas discretas. Y por último, podemos tener como partículas constitutivas los iones, bien porque sean realmente iones de distintos signos, aniones y cationes, y tendremos un compuesto iónico con interacciones de tipo electrostático, dará lugar a sólidos iónicos, o bien iones todos ellos de un mismo signo en el sentido de que estamos hablando de los cores de átomos metálicos, en cuyo caso tendremos como fuerza de cohesión el enlace metálico y dará lugar a los sólidos metálicos. Si por el contrario nos fijamos en el tipo de interacción que tiene lugar entre esas partículas, podemos tener interacciones de tipo iónica, enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente. Cualquiera de los tres tipos nos va a dar lugar a la formación de redes de sólidos iónicos, redes de sólidos metálicos y redes de sólidos covalentes. En el caso de los sólidos covalentes puede ocurrir que además de formarse esas redes, también se nos pueden formar moléculas discretas, en cuyo caso lo que tendríamos serían no exactamente ese tipo de redes, sino sólidos moleculares, que a su vez, en algunos casos, pueden presentar puentes de hidrógeno. Una primera comparación entre estos distintos tipos de sólidos nos permite ver que las fuerzas de cohesión iónicas, covalentes y metálicas son muy intensas. Es lo que genéricamente se viene denominando en los libros como sólidos iónicos, sólidos covalentes y sólidos metálicos con fuerzas de cohesión de enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Por el contrario, las fuerzas de cohesión intermoleculares son comparativamente muy débiles y como consecuencia de ello las propiedades serán consecuencia directa de este tipo de interacción. Recordemos que la clasificación realmente de un sólido como sólido covalente, iónico, metálico o intermolecular es una clasificación meramente formal. Recordemos que no hay compuestos iónicos puros, sino que muchas veces los compuestos iónicos tienen un cierto grado de carácter covalente. Los compuestos covalentes tienen un cierto grado de carácter iónico. Muchos compuestos tienen un cierto grado de carácter metálico. Por lo tanto, no existe una división clara de hasta aquí es enlace iónico y de aquí en adelante es enlace covalente. Es una división formal de cara al estudio. Primeras diferencias que nos encontramos. Los puntos de fusión y los puntos de ebullición son altos
en aquellos sólidos que tengan fuerzas de cohesión altas, es decir, sólidos iónicos, sólidos covalentes y sólidos metálicos. Algunas excepciones, como el mercurio, que son líquidos. Por el contrario, los puntos de fusión y ebullición son bajos en los sólidos moleculares, que tienden generalmente a ser gases. También hay excepciones, como es el caso del agua. Sólidos formados por elementos con electronegatividades similares y elevadas, típicamente la frontera entre metal y no metal, darán lugar a lo que llamaremos los sólidos covalentes. La interacción es muy fuerte y al mismo tiempo es marcadamente direccional. Va a ser un enlace de tipo covalente. Elementos con electronegatividades similares dan lugar a la formación de moléculas discretas y por lo tanto sólidos moleculares. La interacción será intrínsecamente débil y habitualmente no direccional, aunque en algunos casos, como pueda ser el puente de hidrógeno, introduciremos una cierta componente de direccionalidad. Elementos con electronegatividades diferentes darán lugar a la formación de sólidos iónicos, donde la interacción es muy fuerte, pero no direccional. Y por último, elementos con electronegatividades similares y bajas, decimos que son elementos electropositivos, darán lugar a la formación de sólidos metálicos. La interacción también es muy fuerte y, al igual que en el caso anterior, es no direccional. A la hora de estudiar este tipo de sólidos iónicos, covalentes, metálicos y moleculares, estudiaremos lo que se denominan las redes cristalinas, para lo cual tendremos que empezar por definir qué es el estado cristalino. El estado cristalino, un sólido cristalino, es una red cristalina, una disposición ordenada de las partículas que lo componen, donde cada partícula, átomo, ión o molécula, tiene una posición predeterminada en el retículo sólido y ocupa esa posición concreta. El conjunto, el cristal, puede denominarse cristal o germen cristalino, dependiendo que lo consideremos terminología química, terminología de ingeniería, y podemos hablar de monocristal o granos. Veámoslo con un ejemplo, como puede ser el caso del alfa hierro. De un primer golpe de vista ya nos damos cuenta que el retículo presenta un aspecto ordenado, donde da la impresión de que los átomos estuvieran alineados. Bien, dentro de este retículo vamos a definir lo que se denomina la celda unidad. Imaginemos la imagen que tenemos en la parte inferior, podemos definir un fragmento de esa parte, que está sombreado en amarillo, tal que, si ese fragmento lo repetimos en las dos direcciones, horizontal y vertical, nos reproduce el trozo original. Bueno, pues análogamente, para un sólido cristalino podemos definir como celda unidad el fragmento más pequeño del cristal, que contiene todos los elementos de simetría y que repetido en las tres direcciones del espacio nos regenera el cristal original. En este caso, un alfa hierro, la celda elemental sería la que nos aparece en la figura superior central. Tal que diremos que la celda elemental o celda unidad está constituida por 9 posiciones, están ocupadas 9 posiciones de esa celda, pero no todos los átomos participan del mismo grado en función de la posición que estén ocupando. Así hablaremos del grado de participación de cada uno de los átomos en función de esa posición y hablaremos del número de átomos en la celda unidad. Una cosa es el número de posiciones que estén ocupadas y otra el número de átomos que tenga esa celda. En primer lugar, diremos que un átomo situado en un vértice participa como un octavo, en el entendimiento de que un vértice está simultáneamente compartido por 8 cubos, 4 en el plano inferior, 4 en el plano superior. Por lo tanto, si un vértice está repartido entre 8 cubos, un átomo situado en ese vértice se reparte entre 8 cubos. Realmente tiene un octavo en cada uno de esos cubos. Del mismo modo, un átomo situado en el centro de una cara participa con un medio, dado que la cara está compartida por 2 cubos, derecha e izquierda. Un átomo que estuviera situado en una arista, en un sistema cúbico, estaría compartido entre 4 cubos, por lo tanto participaría con un cuarto. Y un átomo que esté situado en el interior del cubo participa enteramente, por lo tanto, su participación es la unidad. Así, la cúbica centrada que hemos visto antes del alfa hierro tiene ocupadas 9 posiciones. 8 son vértices. Un octavo cada uno significa un átomo. Y otro es un átomo central, que participa como 1. Por lo tanto, la celda elemental, cúbica centrada, tiene ocupadas 9 posiciones. Pero la celda tiene 2 átomos. Cuando hablamos de la celda unidad, otro concepto importante es el número de coordinación, o número de átomos que rodean a uno dado. En el primer caso, un cloruro de cesio, vemos que el cesio, situado en el centro de color verde, se rodea de 4 cloruros en la parte superior y 4 en la parte inferior, un total de 8 cloruros. Decimos que el número de coordinación de ese cesio
es 8 y que está situado en un entorno de coordinación cúbico. La imagen de la derecha se corresponde con un cloruro de sodio, donde vemos que los cationes sodio, situados en el centro de la lista, dibujados en tamaño un poco más pequeño de color azul, tienen un número de coordinación de 6. Están rodeados de 6 cloruros. Uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda, otro que estaría a la derecha en la celda contigua, uno detrás y otro que estaría delante en la celda contigua. Es decir, tiene un número de coordinación de 6 dispuestos octaédricamente. Decimos que ese sodio está ocupando un hueco octaédrico, con un número de coordinación igual a 6. En el caso del rutilo, situado en la parte inferior derecha, vemos cómo el titanio central, de color blanco, tiene un entorno de coordinación octaédrico, igual que antes, se rodea de 6 oxígenos. En cambio, el oxígeno, de color rojo, tiene un entorno de coordinación plano-trigonal, se rodea de 3 titanios en una disposición plano-trigonal, triángulo equilátero. Por último, en el carburo de silicio, situado en la parte inferior izquierda, vemos cómo tanto el carbono como el silicio se coordinan tetraédricamente, mediante una disposición tetraédrica, ocupando un hueco tetraédrico con un número de coordinación 4. El silicio se rodea de 4 carbonos y el carbono se rodea de 4 silicios. Y por último, un aspecto que nos da una idea de hasta qué punto se ocupa de un modo eficaz el volumen disponible de la celda, se define lo que llamaremos el factor de ocupación o fracción ocupada, que es el volumen que está ocupado dividido entre el volumen total. Dado que los átomos los estamos considerando como esferas, el volumen de cada uno de esos átomos será 4/3 de pi r cubo, el volumen de una esfera. Si estamos considerando una celda como la ilustrada, que es una cúbica centrada, aunque tenga ocupadas 9 posiciones, la celda contiene únicamente 2 átomos. Luego el volumen ocupado será el de 2 esferas. Luego 2 por 4/3 de pi r cubo. El volumen total de la celda es la arista al cubo. El problema es encontrar una relación entre la arista y el radio. Para ello simplemente utilizaremos Pitágoras. Si nos fijamos en una red cúbica centrada, la tangencia no se produce entre dos vértices contiguos, sino que la tangencia se produce entre el átomo que ocupa el centro del cubo con los 8 vértices. Por lo tanto, podemos definir un plano de corte, que es un plano diagonal, tal que el plano de corte nos queda como aparece representado, el átomo central y los 4 vértices que están ocupando ese plano diagonal. Tal que al aplicar Pitágoras nos encontramos con que tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 4 veces el radio, la altura, uno de los catetos, es la arista y el otro cateto es B, la diagonal de la base. Podemos establecer que la hipotenusa al cuadrado, 4r cuadrado, es igual a a cuadrado más b cuadrado. Por otro lado, podemos calcular la diagonal de la base simplemente de cualquiera de las caras, aplicando el mismo Pitágoras. Cateto cuadrado más cateto cuadrado, arista cuadrado más arista cuadrado, igual a hipotenusa al cuadrado, b cuadrado. Ese b cuadrado resulta ser igual a 2a cuadrado. Sustituido en la ecuación anterior, podemos despejar la arista en función del radio como 4r partido raíz de 3. Si este valor de 4r lo llevamos ya al cubo para tener el volumen total, podemos obtener una fracción ocupada de 0,68. Es decir, que en una red cúbica simple está ocupado el 68% de volumen disponible. Esa sería la fracción ocupada de la celda unidad. Dentro de estas redes cristalinas vamos a definir distintos tipos de celdas elementales. La primera de ellas sería la celda cúbica simple, donde estarían ocupados únicamente los 8 vértices. Podemos representarlo mediante esferas pequeñas, donde lo que se está representando realmente son las posiciones que están ocupadas. No nos hacemos una idea de la tangencia real entre átomos, ni nos hacemos tampoco una idea del grado real de ocupación, pero nos permite ver las 8 posiciones. Otra forma de representarlo es con las esferas de un tamaño más o menos aproximado al tamaño real o al menos proporcional. Esto nos permite ver cómo los vértices son tangentes entre sí, cuál es el grado de ocupación de esa celda, pero el problema es que parte de las posiciones nos pueden quedar cubiertas. Las partes que están en la parte de atrás no las llegamos a ver. Ambos son dos métodos de representación igualmente válidos, aunque habitualmente utilizaremos el de esferas pequeñas, dado que lo que nos interesa ver realmente es qué posiciones son las que están ocupadas. En el caso de una red cúbica simple, están ocupadas 8 posiciones, correspondientes a los 8 vértices del cubo. Por lo tanto, la celda elemental contiene únicamente un átomo. 8 vértices por un octavo. La tangencia se produce en la arista, entre dos vértices contiguos. El número de coordinación es 6. Fijémonos que cada vértice se rodea del que tiene abajo y el que estaría arriba, el que tiene a la izquierda y el que estaría a la derecha, el que tiene detrás y el que tendría delante. Y el grado de ocupación de esta celda cúbica simple es de tan solo el 52,3%.
Un segundo tipo de empaquetamiento es la cúbica centrada, que sería la que hemos estado viendo hasta ahora y la que hemos utilizado como ejemplo. En ella estarían ocupados los 8 vértices y el centro del cubo. Si lo dibujamos mediante el modelo de esferas pequeñas, vemos claramente los 8 vértices dibujados en naranja y el átomo central dibujado en amarillo. Si por el contrario utilizamos el de esferas grandes, vemos los vértices, bueno, en este caso podemos ver los 8, aunque los 4 de atrás quedan parcialmente tapados, y vemos el átomo central en rojo. Vemos claramente que los vértices ya no son tangentes. En este caso están ocupadas 9 posiciones, 8 vértices con una participación de un octavo cada una, y uno en el centro con una participación de unidad. Por lo tanto, la celda elemental de 9 posiciones tiene 2 átomos. La tangencia ya no se produce entre átomos correspondientes a vértices contiguos, sino que se produce entre el centro de la celda con los vértices del cubo. El número de coordinación será 8. Fijémonos que el que está en el centro del cubo se rodea de 8 vértices, los 8 vértices de su propio cubo. Si consideramos el átomo que está en un vértice, como está en 8 cubos al mismo tiempo, estaría rodeado por los 8 centros de los 8 cubos. Por lo tanto, el número de coordinación vuelve a ser 8. En este caso, el grado de ocupación, hemos calculado anteriormente, es de un 68%. Por último, dentro de los empaquetamientos cúbicos tendríamos la cúbica centrada en las caras o cúbica compacta. En este caso están ocupados los 8 vértices y los 6 centros de caras. Si lo representamos con el diagrama de esferas pequeñas, se ven con bastante claridad dibujados en rojo los correspondientes a los 8 vértices y en azul con los correspondientes a los 6 centros de caras. Si por el contrario lo dibujamos con las esferas grandes, vemos que de los 8 vértices hay 4 que quedan parcialmente tapados, los 4 que están situados en el plano de atrás, y en cuanto a los 6 centros de caras, vemos 5, uno de ellos queda completamente tapado. En la celda elemental tiene ocupadas 14 posiciones, 8 vértices, cada uno de ellos con participación de un octavo, y 6 centros de caras con participación de un medio. Por lo tanto, la celda elemental contendrá 4 átomos por celda. La tangencia, en este caso, se produce en la cara. El átomo central de la cara es tangente con los 4 vértices que lo delimitan. El número de coordinación es 12. Fijémonos que si tomamos como referencia un vértice, se rodea de los 4 centros de cara que están situados en el plano de la pantalla, de los 4 centros de cara situados en un plano perpendicular a la pantalla en vertical, y de los 4 centros de cara correspondientes a un plano perpendicular a la pantalla en horizontal. Es decir, un total de 12. El grado de ocupación de una cúbica compacta es del 74%. Es decir, es aquella que presenta el mayor grado de ocupación. De ahí el nombre de compacta. Cúbica centrada en las caras o cúbica compacta. 74% de ocupación. Análogamente tendríamos la hexagonal compacta, cuya celda unidad sería un prisma de base hexagonal. Normalmente en los libros se suele representar dentro de un sistema cúbico simplemente porque es más sencillo a la hora de contar los átomos. La hexagonal compacta tendría ocupadas los vértices, en este caso 12, los 2 centros de las bases superior e inferior y 3 posiciones centrales interiores. Las posiciones se ven muy bien ocupadas en la representación con esferas pequeñas, mientras que en la representación con esferas grandes parte de las posiciones de la base inferior quedan ocultas. En conjunto, la celda hexagonal compacta tiene ocupadas 17 posiciones. 12 corresponden a los vértices, que en este caso tienen un coeficiente de participación de un sexto. 2 son centros de caras con participación 1 medio y 3 son posiciones interiores con participación 1. Con lo cual, en conjunto, la celda unidad, pese a tener ocupadas 17 posiciones, tiene 6 átomos por celda. El número de coordinación es 12 y al igual que la cúbica compacta, tiene un grado de ocupación de 74%. De ahí el nombre de hexagonal compacta. Ambas compactas, cúbica compacta, hexagonal compacta, tienen un grado de ocupación de 74%, que es el más alto. Ambos empaquetamientos, cúbico compacto y hexagonal compacto, están relacionados. Y para poner de manifiesto esta relación, vamos a construirlo desde el comienzo. Estamos realizando un empaquetamiento de esferas y un apilamiento por capas. Cuando colocamos la primera capa, esas esferas, de modo análogo como se empaquetarían unas canicas que echásemos sobre una caja, no se empaquetan siguiendo líneas horizontales y verticales a 90 grados, sino líneas oblicuas a 60 y 120 grados, de forma que el aprovechamiento del espacio sea óptimo. Una vez que se ha producido este empaquetamiento, nos encontramos con que en esta capa aparecen unos huecos. Huecos que podríamos describir como triángulos con el vértice hacia arriba, triángulos con el vértice hacia abajo. A la hora de colocar la segunda capa de esferas, estas pueden ocupar los triángulos con el vértice hacia arriba, y ocuparían todos,
o los triángulos con el vértice hacia abajo, y ocuparían todos. Colocada la segunda capa, en esta segunda capa tenemos el mismo tipo de huecos que la primera, pero esos huecos con respecto a los huecos de la primera capa no guardan la misma relación. Podemos tener huecos que tienen triángulo hacia arriba, tal que esos huecos están realmente sobre otro hueco de la primera capa, es decir, hueco sobre hueco. Diremos que están delimitando un hueco octaédrico. Por otro lado, los triángulos con el vértice hacia abajo son huecos que debajo, en la primera capa, tienen una esfera. Son huecos que están situados sobre una esfera. Estamos hablando de un hueco tetraédrico. A la hora de colocar la tercera capa, las esferas de la tercera capa pueden ocupar o tapar huecos octaédricos o pueden tapar huecos tetraédricos. Si tapan huecos octaédricos, la tercera capa es distinta a las dos primeras. Tenemos un empaquetamiento ABC-ABC. Es un empaquetamiento cúbico compacto. Si por el contrario, la tercera capa cae tapando huecos tetraédricos, la tercera capa vuelve a ser igual que la primera. Es decir, tenemos una alternancia de capas AB-AB-AB. Es lo que vamos a llamar un empaquetamiento hexagonal compacto. Representaciones similares a las que hemos mostrado del Casabó las podemos encontrar en otros libros, como pueda ser el Housecroft. Aquí vemos cómo se produce la disposición de la primera capa, la segunda capa donde las esferas blancas ocupan los huecos dejados por las esferas rojas de la primera capa, y a la hora de colocar la tercera, si los huecos que se tapan son huecos octaédricos, es decir, capas distintas, tenemos las esferas de color azul, cúbico compacto ABC-ABC. Si por el contrario tapan huecos tetraédricos, volvemos a tener otra vez la primera capa, roja, AB-AB, hexagonal compacto. En esta imagen tomada del Petrucci se muestran en la parte izquierda las dos primeras capas, indicando los huecos tetraédricos y los huecos octaédricos, y a la parte derecha vemos como si se ocupan huecos tetraédricos obtenemos un hexagonal compacto, la imagen superior derecha, mientras que si se ocupan huecos octaédricos tenemos un cúbico compacto, la imagen inferior derecha. En el caso del empaquetamiento hexagonal compacto, resulta fácil ver cómo el eje de apilamiento coincide con el eje de simetría. Por eso, al hacer el apilamiento AB-AB, nos resulta relativamente sencillo ver un prisma de base hexagonal. En cambio, en el empaquetamiento cúbico compacto, el eje de apilamiento no coincide con el eje de simetría, sino que el eje de apilamiento realmente sería la diagonal del cubo. Por eso resulta un poco difícil ver el cúbico compacto. Hace falta girar la figura para que, una vez realizado el empaquetamiento, podamos visualizar algo que se parezca a un cúbico centrado en las caras, a un cúbico compacto. Análogamente a la imagen tomada de Lagowski, podemos encontrarlas en el Petrucci o en el Housecroft. En todos los casos, el hexagonal compacto aparece a la parte izquierda, el cúbico compacto a la derecha. Y análogamente en el Hughie y en el Moeller, donde podemos ver como en el hexagonal compacto el plano de máximo empaquetamiento de máxima compacidad es perpendicular al eje de apilamiento, mientras que en el caso del cúbico compacto no. Dado que en el empaquetamiento cúbico compacto ese plano de máxima compacidad es perpendicular a la diagonal del cubo, tal y como se muestra en las imágenes tomadas del Casabó, del Gillespie y del Hughie. Cuando estamos diciendo que la tercera capa ocupa una disposición en la que se están tapando huecos tetraédricos o huecos octaédricos, este es un concepto que para un alumno de primero, cuya visión espacial todavía es muy pequeña, resulta bastante difícil de visualizar. Para ello podemos hacer lo mismo que hacíamos cuando estudiamos las redes cristalinas, es decir, utilizar una representación de esferas grandes o una representación de esferas pequeñas. En la representación de esferas grandes vemos claramente cómo están colocadas las esferas en cada una de las capas. Vemos la tangencia y nos hacemos una idea de la disposición real de la capa. Pero resulta un poco difícil visualizar esos huecos para un alumno poco experimentado. Por el contrario, la representación con esferas pequeñas, situada a la derecha, permite visualizar bastante mejor esos huecos tetraédricos y octaédricos. Fijémonos que las posiciones relativas de las esferas son las mismas, sean grandes o sean pequeñas. Pero en la imagen de la derecha puede visualizarse un hueco octaédrico en el que ya se adivina que el octaedro está apoyado no sobre una de las posiciones axiales, sino sobre una de las caras, y entonces resulta relativamente sencillo ver ese octaedro, mientras que en el hueco tetraédrico se ve ese tetraedro como apoyado sobre uno de los vértices. Ese hueco tetraédrico quedaría delimitado por las cuatro esferas, tres de ellas conforman la base, que aparecen en amarillo, y la cuarta conforma la posición del vértice superior dibujada en rojo. La dirección de las capas de apilamiento coincide con el eje de simetría de ese tetraedro. En cambio, si hacemos lo mismo para el caso de un hueco octaédrico, vemos cómo ese octaedro está compuesto por apilamiento de dos capas, tres esferas amarillas, tres esferas azules
y el resultado es un octaedro, pero apoyado sobre las tres esferas amarillas que delimitan una de las caras octaédricas. En la imagen de la derecha, tomada del Moeller, vemos cómo, cuando la dirección de apilamiento es diagonal, oblicua, nos da lugar al octaedro tal y como estamos acostumbrados a verlos, con 4 posiciones ecuatoriales paralelas al plano y las 2 posiciones axiales, una arriba y otra abajo. Cuando estamos hablando de sólidos cristalinos, estamos hablando de sólidos ideales. Los sólidos reales realmente presentan defectos reticulares, es decir, presentan defectos en ese ordenamiento ideal que hemos definido. Estos errores vienen a oscilar en torno a una cantidad entre 10 a la 3 y 10 a la 6 defectos por mol. Una cantidad que en principio nos puede parecer un poco abultada, 10 a la 3, 10 a la 6, casi 1.000.000 de defectos, pero que si tenemos en cuenta el orden de magnitud, un mol, 10 elevado a la 23, nos damos cuenta que realmente el número de errores, el número de defectos en ese ordenamiento es pequeño. Estos defectos pueden ser defectos puntuales, distribuidos aleatoriamente en el cristal, pueden ser defectos lineales, es decir, defectos que afectan a puntos situados en una determinada dirección, pueden ser también defectos planares, defectos que se sitúan de forma preferente en un determinado plano. Un ejemplo típico de un defecto sería una dislocación de arista, como la que se muestra en la imagen. Nosotros centraremos el estudio sobre los defectos puntuales, dada la influencia que suelen tener en las propiedades de los compuestos. Y básicamente estableceremos dos tipos de defectos puntuales. Uno, formación de vacantes, es decir, lugares, posiciones que tenían que estar ocupados por un átomo, pero que están vacíos, generando vacantes adicionales. Y dos, defectos intersticiales, es decir, justamente lo contrario, posiciones que tenían que estar vacantes, posiciones que tenían que corresponder a huecos intersticiales, pero que están ocupadas. En el caso de formación de vacantes, átomos que no están donde deberían de estar. Defectos intersticiales, átomos que están donde no deberían de estar. En el caso particular de compuestos iónicos, no vamos a hablar ya de átomos, sino de aniones y de cationes. Hablaremos de defectos tipo Schottky y defectos tipo Frenkel. En el caso de los defectos Schottky, lo que ocurre es que en los compuestos iónicos tenemos que mantener la electroneutralidad del cristal, es decir, el conjunto del cristal tiene que ser eléctricamente neutro. Por lo tanto, si existe una vacante catiónica, un lugar donde tenía que haber un catión y no lo hay, para que el cristal siga siendo neutro, deberá haber en algún otro punto del cristal una vacante aniónica, tal que vacantes aniónicas y vacantes catiónicas estarán relacionadas por la estequiometría del compuesto, para que el compuesto siga siendo neutro. En el caso de los defectos Frenkel, lo que ocurre es que si uno de los iones está ocupando un hueco intersticial, es decir, una posición que no le corresponde, una intersticial catiónica, en algún sitio del cristal tendrá que haber una vacante catiónica, es decir, si hay un catión de más, en algún sitio tiene que haber un catión de menos, para que el conjunto del cristal siga siendo eléctricamente neutro. Este tipo de defectos reticulares provoca una anomalía en el cristal que podemos considerar como doble. Por un lado, provoca una anomalía de tipo electrónico, dado que hay una variación en la homogeneidad de disposición de cargas, tanto aniones como cationes, cargas positivas o cargas negativas. En el caso de que estuviésemos hablando de átomos, existe también una anomalía electrónica en función de que haya una densidad electrónica donde no tenía que haberla, o la inversa. Y por otro lado, existe una anomalía de tipo estérico, dado que si una posición que tenía que estar ocupada queda vacante, su hueco, su espacio, tiende a ser ocupado por los átomos o iones que le rodeen. Y a la inversa, si un átomo o ion está ocupando una posición que no le corresponde, tiende a hacerse hueco empujando a aquellos que se encuentran a su alrededor. Ambos tipos de alteraciones tienen como consecuencia variaciones en las propiedades de estos compuestos. Un tipo peculiar de estos defectos reticulares serían los denominados sólidos electrolitos, que se ilustra muy bien con un yoduro de plata. En el caso del yoduro de plata tenemos un empaquetamiento cúbico centrado de aniones yoduro, es decir, los aniones yoduro ocupan los 8 vértices del cubo y el centro. Como resultado, la celda unidad, tiene 6 huecos octaédricos, correspondientes a los 6 centros de caras, y 12 huecos tetraédricos, correspondientes a los centros de las aristas. Los cationes plata son cationes muy pequeños, y tienen a su disposición una gran cantidad de huecos que pueden utilizar al azar, y con una cierta movilidad que les permite saltar de hueco en hueco. Como consecuencia de ello, presentan una cierta conductividad, incluso en estado sólido. De ahí el nombre de sólidos electrolitos. Como consecuencia de estos defectos reticulares, tenemos lo que denominamos compuestos no estequiométricos, es decir, compuestos que, como su propio nombre indica, no obedecen estrictamente a la estequiometría que les correspondería. Por ejemplo, un óxido de hierro 2,
es una red tipo cloruro de sodio. Están ocupadas el 95% de las posiciones octaédricas, con lo cual la estequiometría del compuesto, en lugar de ser 1,1, es 0,95,1. Lo que está ocurriendo es que en algunos puntos de la red hay átomos de hierro que en lugar de tener estado de oxidación hierro 2, son hierro 3. El resultado es que para que el cristal sea eléctricamente neutro, en lugar de tener 3 átomos de hierro con 2 cargas positivas cada una, 2 átomos de hierro en estado de oxidación 3 suplen el mismo número de cargas y como consecuencia de ellos dejan una vacante. Un ejemplo típico también sería el óxido de níquel, que preparado a una temperatura de 1100 grados tiene una estequiometría 1,1, es de un color verde pálido y es aislante desde el punto de vista eléctrico, mientras que el mismo óxido de níquel preparado a 1500 grados presenta una estequiometría de 0,97 de níquel con respecto al oxígeno. Presenta un ligero defecto de níquel. Parte del níquel tiene estado de oxidación 3 en lugar de estado de oxidación 2, como consecuencia de ello es un sólido negro en lugar de verde pálido, y su comportamiento ya no es de aislante, sino de semiconductor. Un óxido de zinc puede perder oxígeno por calentamiento, dando lugar a un compuesto de zinc con un ligero exceso de zinc o defecto de oxígeno, o simplemente un cloruro sódico que calentado en presencia de sodio metal es capaz de encapsular átomos de sodio metálico. A modo de ilustración del interés que desde el punto de vista tecnológico tienen este tipo de comportamientos y las propiedades asociadas a estos defectos reticulares, es el artículo publicado en un Chemical Engineering en el año 2004, donde lo que formalmente podíamos formular como un titanato de estroncio presenta dos formas, en función de que corresponda a una estequiometría correcta, un átomo de estroncio, uno de titanio, 3 de oxígeno, o bien provocar artificialmente un ligero defecto de oxígeno. Como consecuencia de ello, no solamente se produce un cambio en la apariencia física del cristal, que en vez de ser transparente tipo diamante tiene un color azulado opaco, sino también en el comportamiento magnético. El artículo se encuentra dentro del material disponible para el alumno en la plataforma Moodle. Este tipo de defectos reticulares no solamente tienen aplicación directa en cuanto a las propiedades magnéticas y sus posibles usos en ingeniería, sino que simplemente nos los encontramos en la vida cotidiana en forma de las típicas piedras preciosas. Pensemos que un zafiro realmente no es más que un óxido de aluminio donde algunos de los átomos de aluminio 3 han sido reemplazados por otros cationes, bien cromo 3, hierro 2, titanio 4. Así nos encontramos el famoso zafiro estrella de Asia, de color azul, otros zafiros de colores amarillos, verdes, naranjados, etc. O el rubí de color rojo. A la izquierda se muestra un rubí bruto, sin cortar, a la derecha un rubí tallado, donde ese óxido de aluminio 3 contiene trazas de óxido de cromo 3. La mayoría de las piedras preciosas no son otra cosa que defectos reticulares de compuestos relativamente vulgares. Y hasta aquí los conceptos de fases condensadas y estructura cristalina que un alumno de este curso debe conocer y que utilizaremos en temas posteriores. Llegados a este punto, ya es cuestión del alumno practicar lo aprendido. Para aquellos que estéis matriculados en la asignatura, en la plataforma Moodle disponéis de material adicional, además de los habituales cuestionarios escritos, para que podáis practicar lo estudiado. Y por supuesto, siempre podéis hacer uso de las tutorías para resolver dudas, tanto acudiendo a consultas al despacho del profesor, como utilizando la propia plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.